Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio, como pez en el agua, donde estamos conversando, interrogando, aprendiendo de distintas trayectorias, distintas personalidades, distintas historias de vida, muy distintas experiencias vinculadas al arte, vinculadas a la ciencia, vinculadas a la política, vinculadas a la experiencia de lo humano. Y por eso hoy queremos hablar un poco más de teatro. Hemos hablado de teatro, pero queremos hablar más de teatro y por eso invitamos a un joven director de teatro, Ginés Cruz. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti por prestarnos estos minutos de tu tiempo valioso para conversar un poquito de ti, de tu trabajo y reflexionar sobre el teatro en general. A ver, platícanos, Ginés, para toda la raza, la audiencia que nos ve, nos escucha. ¿Cómo te conviertes en director, en actor de teatro? ¿Qué te pasa en la vida que te lleva hacia el universo del teatro y del arte? Pues empecé, pues creo que empecé tarde a hacer teatro, pero desde chico tenía muchas ganas de hacer teatro, ¿no? Pues mi papá me llevaba a ver teatro desde chiquito y porque él trabajaba en el IMSS. Y en el IMSS les daban boletos así, por cortesías, descuentos para las obras de teatro y siempre las aprovechaba y nos llevaba a ver las obras. Qué bien. Y sí, y entonces en algún momento que yo estaba viendo una obra que no tenía que ver con las del IMSS, era, es una cosa que suena muy banal, pero la verdad es que en ese momento para mí fue así maravillosa. Y cuando vi a Lolita Cortés en Peter Pan, esa transformación a mí me pareció maravillosa, ¿no? Bueno, verla volar en escena para mí fue así como mágico. Y luego de eso, saber que era una mujer y no un hombre quien hacía ese personaje, todavía revolucionó más como el todo de lo que conocía en ese momento, ¿no? Y después de eso, pues me fascinó el teatro. Y desde chico jugaba con mis juguetes y hacía obras de teatro con mis juguetes. Y al ver eso, mi papá buscó dónde podía estudiar teatro. Y estaban existen todavía los centros de educación artística Diego Rivera, nada más que ya hay pocas secundarias de eso. Y antes eran secundaria y bachillerato y entré al Diego Rivera, que es donde me formé principalmente de actuación de joven, de Es adolescente. el CEDART, ¿no? El CEDART. Famoso Ajá, CEDART. el famoso CEDART. Muy bien. Y pues ya después de eso pues me gustó mucho y entré al Centro Universitario de Teatro de la UNAM, donde es muy difícil entrar, Sí. porque quedan generaciones muy chiquitas de 10, 12, bueno, terminamos 10 en mi generación, ¿no? Y, y ya, después de eso ya me profesionalicé ahí. Ahí se estudia actuación. Pero mientras estaba en la escuela, y yo escribía también desde adolescente, desde que entré al CEDART, me gustaba mucho escribir. Tuve varios maestros ahí que me ayudaron como a entrar en el mundo de la literatura y eso me encantó. Como que me metieron, ¿no? Varios maestros, entre ellos Leticia Luna, que es una gran, que estuvo trabajando en la coordinación de literatura. Y pues ahí en el CUT aprendí a actuar, pero me encantó también dirigir. O sea, veía el trabajo de la dirección de varios maestros o de proyectos donde yo estaba y me atraía mucho ese asunto, ¿no? Incluso, y en realidad yo lo de la dirección lo descubrí justo acabando la escuela, ¿no? O sea, como que ahí ya me animé a hacerlo. Saliendo del CUT. Ajá, todavía me tardé un poco, ¿no? Me dediqué sobre todo a la actuación, pero empezaba como a ver que sí me atraía la dirección y ya, digamos, 3 o 4 años después de que acabé la carrera, empecé a dirigir mi primera obra. No fue en la Ciudad de México, fue en Querétaro, con una dramaturga que se llama Mariana Arta Sánchez, que es la que escribió La Nona Roja. Sí, de la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar ahorita en un instante. Pero desde entonces también Mariana y yo hemos hecho ahí mancuerna. Bueno, desde que estuvimos en el CUT, ella estudió conmigo en mi generación del CUT. Entonces, desde el primer día así que entramos, hicimos como ahí una mancuerna interesante y desde entonces he dirigido, ya ni llevo la cuenta de cuántas obras he dirigido de Mariana, unas 10 yo creo. Entonces, pues así va un poquito mi camino. Qué interesante. Oye, ¿y has saltado del teatro hacia
otras expresiones y experiencias, cine, comerciales, no sé. Me hace falta trabajar con comerciales y más televisión. He hecho un poco de cine, cortometrajes, sobre todo escolares. No le he entrado todavía a cosas más grandes. Me he dedicado principalmente al teatro. Al teatro ha sido como mi camino, actuar, dirigir, escribir, dar talleres, incluso producir y gestionar mis propios proyectos. Claro. Escenografía y vestuario y todas esas cosas no lo hago porque eso ya es así de profesionales. Son otros ámbitos. Exacto, son otros Y ámbitos. también tienen sus profesionales Claro. específicamente en esos ámbitos. Sí. ¿Te apoyan mucho esas herramientas o qué buscas tú hacer ya en escena? Pues comúnmente trabajo con colegas que son escenógrafos, vestuaristas, gente profesional, ¿no? Para que hagan todo ese trabajo relacionado. Todo ese trabajo es muy interesante porque de pronto cuando la gente ve una obra de teatro, piensa que el actor o la actriz solita allá arriba se mueve, ya se aprendió el texto y se subió, ¿no? Pero en realidad hay todo un trabajo atrás de todo un equipo creativo, empezando por el director, que es quien convoca a todo el equipo. Exacto. Pero también tanto, bueno, por lo menos en mis proyectos, porque luego hay proyectos donde también no pasa, o sea, donde contratan al escenógrafo nada más para que diseñe, lo hace y ya, ¿no? Pero en mis proyectos yo sí intento como tener un equipo creativo, escenógrafos, vestuaristas, gente que se dedica a la música, etcétera, que se adentre en el proyecto, que también proponga para el proyecto, que también analice el proyecto y dé algo para el proyecto, porque también son artistas, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gusta trabajar con ellos y he encontrado como mucha mancuerna también con mucha gente interesante, como con Carolina Jiménez, por ejemplo, que en la obra, otra vez en La Nona Roja, hace la iluminación, ¿no? O con Omar Lozano, que aquí hace la producción ejecutiva, pero me ha ayudado en la asistencia de dirección, que es otro cargo de la asistencia de dirección, que también pasa desapercibido. Sí, es como ese cargo que nadie ve, pero la asistencia de dirección también es fundamental en el teatro, es quien coordina a todo, ¿no? Sí. O sea, el director convoca, coordina también, pero el asistente es como quien debe de tener todo listo para los ensayos, para las funciones, para todo, ¿no? Sí, es como hay dos metáforas que siempre se me vienen a la mente, ¿no? Con el teatro, también con el cine. Es como una orquesta, ¿no? Donde todo el mundo tiene que estar bien coordinado, pero por la disciplina y por la verticalidad me hacen pensar más en un ejército. No es tan no es tan Y rígido. por el entrenamiento que tienen. Claro. Es un entrenamiento rudo el del teatro. Sí, es un entrenamiento rudo. Es complicado. O sea, la formación de una actriz, de un actor, Sí, de un director sí. es fuerte. Sí, el trabajo de la disciplina No es actoral. ponte frente a la cámara y chilla. Sí, ya no. Ya soy actor. No. Hay un proceso Sí. formativo bien fuerte. A ver, platícanos un poquito de tu proceso. Sí. Pues hay como de todo un poco. Sí se requiere una gran disciplina. Esa palabreja de la disciplina, decía un maestro, la disciplina es como esto con lo que te golpeaban se autoflagelan. Entonces a él no le gustaba la palabra disciplina, ¿no? Era más bien como el rigor, lo que tú buscas y estar constantemente trabajando y constantemente preparándote. Sí, es una carrera en la que te tienes que estar preparando siempre, estudiando, leyendo, viendo cosas. En la escuela, sí, pues digo, ya en los tiempos en que yo estudié el Centro Universitario de Teatro han cambiado ahora. La verdad es que no sé cómo sean, pero en esa época y todavía atrás de eso eran todavía más intensos los procesos. Pero yo sí recuerdo estar casi las 24 horas del día en la escuela. Sí. Digo, no las 24, te digo, antes de eso yo sí conocía gente o actores que me han contado que se quedaban a dormir en la escuela y se seguían al día siguiente, ¿no? Claro. Entonces, porque sí es constantemente estar ensayando, trabajando, o sea, hay como un rigor fuerte en el trabajo. Y pues es estudiar método, es estudiar y muchas cosas, ¿no? No solamente la actuación, sino análisis de textos, por ejemplo, canto, la técnica vocal se estudia por otro lado, o el trabajo físico, entrenamiento, acrobacia, como que estudias muchas cosas, ¿no? Para entrar.
A mí me dan clases de baile desde salón, por ejemplo, una gran maestra que ya falleció desgraciadamente, y eso de los bailes de salón, la verdad es que también nos ayudó. O sea, si de pronto te ponen a bailar un danzón en una película o en una obra de teatro, pues lo tienes que saber, ¿no? Entonces, como que de pronto tienes que estudiar como muchas cosas. Entonces, pues sí es una preparación ardua, pero también es divertida si la sabes tomar. Si te gusta, Sí, si si te te gusta, apasiona. claro. Ajá. Entonces, uno se intensea pues porque es artista y se mete en la intensidad, Ujú. pero también a uno le divierte ese universo, ¿no? Y el trabajo emocional. Sí, y el trabajo emocional que es fuerte, sí, sí, pues conectas siempre con cuestiones emocionales, con tu memoria física, con tu memoria. Se habla mucho, por ejemplo, de esto, de la memoria corporal. En el cuerpo quedan emociones, ¿no? Entonces, sí, hay como un reflejo de las emociones en el cuerpo. Hay muchos métodos, pues, para el asunto actoral, ¿no? Pero esto de la memoria en el cuerpo sí es algo muy interesante. Por lo menos yo sí lo he trabajado. O sea, sí descubro que en el cuerpo traigo historia Exacto. y creo que en general hay ese trabajo cuando ves a un actor o una actriz en escena que está trabajando. Hay técnica, uno, pero también hay un asunto de conectar contigo mismo y con tu memoria, ¿no? Entonces, yo sí creo que el teatro es como trabajar con la memoria, no solo la memoria de uno, sino la memoria del mundo, un Sí, poco, ¿no? está más rudo, ¿no? Está más rudo. Pues sí, porque finalmente si montas algún, bueno, no sé, a Shakespeare, por ejemplo, te tienes que ir tienes que regresar a qué ocurría en esa época, ¿no? ¿Por qué escribió eso Shakespeare? Claro. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? ¿Y a quién? Ajá, exacto. ¿Cómo lo hacía, Y no? ahora, ¿cómo lo dices, no? Ajá, y ahora cómo lo dices, cómo lo adaptas y cómo te adaptas también a lo que quiere tu directora o tu director con respecto a esa obra, porque, no sé, Hamlet, hay mil versiones, no se monta de una manera, ¿no? Exacto. No hay una forma de montarla, más bien hay como, siempre que entra un director o directora hace una reinterpretación del texto y lo adapta a la actualidad, si es que lo quiere adaptar a la actualidad, o pues hace algo poco museístico, digámoslo, Exacto. y se va como a la época, ¿no? Y entonces lo monta con la ropa de la época y así. Pero pues hay muchas, está esta película de Romeo y Julieta, por ejemplo, Sí. donde, que no me acuerdo el nombre del director, donde salía DiCaprio, pues. De finales de los 90, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Que es Romeo y Julieta, y luego hablan de las espadas y son pistolas, ¿no? Sí. Hay como todo eso, hay muchas posibilidades en el teatro. Entonces, pues, y tiene muchos momentos el teatro. Entonces, de pronto, te digo, si te vas a Shakespeare o si te vas a algo, al Siglo de Oro, que es toda una época del teatro español y también de la Nueva España, Sor Juana se Sor Juana. incluye entre esos autoras y autores de esa época. Pues también es otra cosa que tienes que estudiar, ¿no? Y Claro. de eso, por ejemplo, también me dieron un año de actuación de ese estilo de actuación de Siglo de Oro. O si te vas al teatro mexicano contemporáneo, pues es otro camino. Claro. Todo obviamente está conectado de cierta manera por una tradición, y por la misma historia que nos va trayendo, pero sí hay como un asunto de, pues tienes que estudiar eso si lo vas a hacer, ¿no? Si vas a ser un actor, una actriz, un director completo, Ujú. tienes que pasar por allí. Sí, sí, sí. Pues sí, es muy interesante. Aparte, encuentras cosas muy interesantes en todo ese camino de textos, quiero decir. Claro, claro. Textos y experiencias. Yo pensaba como que es una hermenéutica en acción, ¿no? Ujú, El sí, sí. teatro así permanentemente. Y, Sí. y, y así en la onda profesional, en tu experiencia, un director necesita ser actor o puede prescindir de ello? Ese es un gran tema. Eh, Sin demeritar a nadie, sí, ¿no? claro, Pero ajá, sí. Pues hay directores que no fueron a actores, pero yo sí creo que por lo menos debieron haber vivido la escena. O sea, de alguna manera, ¿no? ujú, Haber tomado un taller de actuación ujú, o haberse parado sobre la escena en alguna temporada teatral, porque también como director debes de tener técnica de dirección de actores. ujú. Eh, Digo, hay distintos tipos de directores que como que dirigen la puesta y otros que dirigen a los actores y los van guiando por
todos deberían hacer un poco lo mismo, pero hay como distintos perfiles. Y entonces para conocer cómo una actriz, un actor vive la escena, yo sí creo que un director debería de haberlo vivido, porque la experiencia de estar en la escena es compleja. Sí. Y uno tiene que entender que arriba, ese ser humano que está ahí arriba está viviendo cosas que son frágiles y que tienes que saber cuidar y que tienes que saber cómo moldear, mover. Para mí la dirección es como eso, es como un trabajo artesanal que tienes que ir moldeando poquito a poco, ¿no? O sea, es una materia viva finalmente que tienes que ir cuidando y ir armando, ir llevando poco a poco, ir conociendo pues conocer a cada actriz y actor que tienes en escena. Eh, Porque todos tienen distintas formaciones, todos tienen distintos caminos en la vida, y entonces tienes que lidiar con todo eso un poco. Entonces sí entra ahí un poquito el ego del actor, que eso es algo con lo que uno tiene que trabajar siempre. Sí. Yo no lo veo como algo malo eso del ego, ¿no? El ego lo tiene, sí lo debe de tener un actor, porque si no, no tiene el valor para subirse a la escena. Claro. Pero es seguro de sí mismo. Exacto. Pero al mismo tiempo, si se pasa de eso, pues sí puede crear problemáticas, ¿no? Sobre... ¿Acaba dirigiendo? Acaba dirigiendo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Sí hay actores que terminan o quieren dirigir, ¿no? Y que no están viviendo la escena y más bien están como afuera. Sí. Entonces... Y me imagino que eso se intensifica cuando son actores o actrices que ya tienen un renombre, que son mayores que el director, por ejemplo, ¿no? Tú eres un director joven. Más o menos, pero sí. Y hay actrices, actores que ya son, Sí. que son enciclopedias, academias, instituciones, Sí, en claro. sí. Y dirigirlos me imagino que es complicado. Hay de todo un poco. También hay actores jóvenes que se les sube rápido, ¿no? Sí. O hay actores grandes que tienen una gran humildad que escuchan, ¿no? O sea, como que ya también están en un estado en que ya han pasado por muchas cosas y escuchan y tratan de ver qué pasa. Yo creo que vamos pasando por etapas, ¿no? Yo mismo me he visto en etapas en las que me pasa eso, ¿no? Yo intento no dirigir, cuando actúo intento no tener ese perfil del actor que dirige, no sé si lo logro o no lo Sí, logro. claro, eso es también complejo, ¿no? Porque Sí. si tienes ya una formación, una carrera y una experiencia como director, luego ser dirigido debe ser también complicado. Sí, pero en mi caso creo que lo entiendo un poco, o sea, justo porque como vivo la Has dirección, estado ahí, sí. ajá, del otro lado digo, no hagas lo que no te gusta que hagan contigo, ¿no? Claro, sí, es un principio Entonces- kantiano fundamental para Sí, la sí. vida. Sí. Entonces, entonces como que intento escuchar, ver, trabajar, ¿no? Claro. O sea, que lo que uno tiene que hacer como actor es entregar. Tampoco es que seas nada más un mueble que se mueve ahí en la escena como actor. Si eres también un ser creativo que propone, que hace, que dice. Y esos proyectos donde todo el mundo está proponiendo, pues sí se enriquecen mucho. Son nutritivos. Ajá, exacto. Y en casi todos los proyectos en los que entro va por ahí un poco el camino. Entonces, pues sí, hay de todo un poco. El trabajo es complejo. A veces sí puede ser conflicto, o sea, sí puede haber mucho conflicto, ¿no? Entre los compañeros en la escena, pero al mismo tiempo hay como mucho amor. Entonces, como que está todo ahí mezclado en cuestión emocional sobre la escena. Pero pues eso es lo que le da como mucha carnita a todo lo que está ocurriendo en la escena. Claro. Ahora, hemos hablado de sensibilidades y de conocimiento, ¿no? De formación, de experiencia del mundo, de lo humano. Entonces es inevitable preguntar cuál es la relación que tú tienes en tu experiencia y qué observas, ¿no? De la relación del mundo del teatro, del mundo del arte, con el conflicto humano, ¿no? La política, la economía, el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo abordas tú el conocimiento de ese mundo? ¿Lo observas, lo criticas, intervienes? ¿O como artista dices, no, yo No, sí. me dedico al arte, que no se toque con lo sucio de la política? No. Yo creo, es que en realidad
Sí, siempre que oigo a un artista decir eso, creo que no está entendiendo el mundo. O sea, y en realidad creo que la política está conectada con todo, ¿no? O sea, no nada más con el teatro, con todas las artes, con todas las ciencias, todos vivimos en un estado político latente, ¿no? O sea, que todas las cosas que tenemos en este momento tienen que ver con eso, las libertades, los derechos o la falta de derechos o lo que sea, tienen que ver con eso. Entonces sí es algo que trato de trabajar en mis textos, no en todos, o sea, no es que todos vayan hacia lo político, porque eventualmente me llegan textos u obras donde no está ese tema, o no prevalece ese tema en la obra, aunque sí está ahí de fondo y siempre se habla. Pero sí es algo que me interesa. Y últimamente he estado justo trabajando con proyectos que tienen que ver con el antifascismo, ¿no? O sea, con el creciente fascismo que está en el mundo y que a mí me parece una amenaza Claro. que está ahí latente, que está fuerte y que creo que la gente no se está dando cuenta de lo terrible que puede ser. Ya. Y que así inició cuando empezó el nazismo, así igualito estaba ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces de pronto la gente no nota que eso está volviendo a ocurrir y que es una amenaza que ahí está, que ahorita pareciera que no nos toca, pero sí nos toca de muchas maneras. Entonces, pues sí es algo que me interesa, sí es algo que estoy tocando en obras de teatro, sobre todo recientemente, lo he estado trabajando mucho. Eh, Algo que lo hace, que toca mucho de forma divertida esos temas es el cabaret, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a mí me gusta también el cabaret. Entonces, de pronto también tocarlo desde ahí, desde la comedia, es sumamente divertido y para uno y para el público que lo recibe y que se divierte con eso, pero al mismo tiempo genera reflexión. Claro. Desde el humor, desde la comedia, se puede hacer acción antifascista. Sí, claro, sí. Em, yo tengo, bueno, yo diría algo al respecto. O sea, sí trabajo sobre ese asunto de la política y trato de que sea un tema que sea importante para mis textos o para mis obras. Pero también creo que hay mucha gente que cree y aquí romperé como ideas utópicas, pero mucha gente cree que el teatro cambia al mundo, ¿no? O tiene esa idea de que el teatro va a mejorar al mundo. Y yo no creo eso. Yo no creo que el teatro mejore al mundo. Yo creo que nos enseña cómo está el mundo y a partir de eso, si tú quieres cambiar, pues o mejoras o tienes otra visión del mundo, pues bien. Pero no creo que el teatro En en sí sí mismo. mismo, genere un cambio. Ni que sea un lugar de trinchera como tal en ese sentido político. Sí hay como una reflexión sobre la escena, ¿no? O sea, tampoco me gusta llegar a decir, esto tiene que ser así, ¿no? Exacto. Más bien generar preguntas, generar conciencia, generar cuestiones sobre el mundo. Entonces, ahí yo digo un poquito eso, que soy un poco escéptico al respecto de ello. En parte sí lo hago, pero en parte... Exacto. Sí, eres escéptico, pero ahí estás. Pero ahí estoy, exacto. Sí, claro. Sí, pues esa es la resistencia, ¿no? Ese es el espíritu de la resistencia. Sí. O sea, no sabes si vas a triunfar, pero tienes que resistir. Sí. Es un principio ético, porque, entre otras cosas, eres director de La Nona Roja, que es estas camisetitas que tenemos. Son de la obra La Nona Roja, ¿no? Donde participa una actriz, pues que es de esas actrices gigantescas, ¿no? Sí. María Elena Oliveros, ¿no? Y es toda una dramaturgia de Arta Sánchez también, de Mariana Arta Sánchez. Y tú diriges la obra y los que la hemos visto, pues hemos visto una cosa maravillosa y muy reflexiva, pero también con un humor, una comedia, una risa tan de alto nivel, ¿no? Y pues también con tristeza y drama, o sea, ¿no? Hay esos picos, ¿no? Entonces, y es una obra pues bien militante, ¿no? Sí. Entonces así, eres escéptico, pero ahí estás, ahí estás en La Nona Roja. Platícanos de La Nona Roja, ¿cómo ha sido vivir esa experiencia? Pues con María Elena Olivares he trabajado ya llevo como 20 años trabajando con ella y esta es como la tercera o cuarta obra en que la dirijo.
Ya tampoco llevo la cuenta. Y justo la obra, una de las obras anteriores que trabajábamos se llamaba La tortuga de Darwin, que es un texto de Juan Mayorga, donde una tortuga, una de las tortugas que investigó Darwin En las Galápagos. ajá, exacto, que tiene ciento y tantos años, la humaniza en la obra y llega al estudio de un historiador a decirle que todo lo que él ha escrito sobre la historia de la Europa en los últimos 100 años está incorrecto, ¿no? Entonces la tortuga empieza a contarle lo que realmente ocurrió en esos 100 años en la historia y tiene que ver con un asunto también, pues antifascista, porque pues, obviamente casi todo toca el asunto del nazismo. Y ahí María Elena hacía a la tortuga. Sí. Entonces era un personaje muy interesante. Ella ya tenía, yo creo que 80 y tantos años. Ahorita tiene 91. Y pues sí, lo interesante, este proyecto de la Nona Roja nació por la misma María Elena que quería actuar en un monólogo que conectara con cosas de ella, ¿no? Creo que son tres, si no mal recuerdo. Sí, uno sería como pues la historia de su carrera como actriz, lo que lleva haciendo, y sus posturas políticas, ¿no? En la vida, porque siempre ha sido una mujer guerrillera, siempre ha sido activista, siempre ha estado a favor de la izquierda, luchando contra la derecha. Entonces, siempre ha estado ahí al pie de la lucha. Y entonces le pidió a Mariana Arta Sánchez que escribiera esta obra a partir de sus experiencias, ¿no? Y de lo que ha vivido. Y Mariana también trae en este momento de vida, en su dramaturgia, una lucha antifascista también muy clara. Ahí sí, compaginamos muy bien tanto Mariana, María Elena y yo en ese sentido. Y a mí ese camino que ha hecho Mariana con respecto a su dramaturgia también me interesa, ¿no? Y también estoy cerca porque sí es parte del movimiento actual contra la derecha y eso me interesa. Entonces, María Elena empezó a hacer esta obra con Mariana, a petición, Mariana le escribió a petición de María Elena. Y después de eso me invitó a dirigirla. Y pues sí, el tercer punto que iba a decir es el de la memoria. El de la memoria, no solo el de la memoria histórica, porque sí, la obra habla de memoria histórica, Sí. pero también de la memoria de una actriz de 91 años, ¿no? Que hace rato te decía justo los perfiles de un actor o actriz, uno como director tiene que ver cómo trabaja con ellos. Entonces, en este momento de la vida de María Elena, a los 91 años, el trabajo de su memoria es más complejo, ¿no? Ya no quedan fijas tan rápido las cosas, se le complica mucho más, ¿no? Y yo que la conozco de hace 10 años, de hace 20 años, he visto cómo eso ha pasado, ¿no? En esa obra de La tortuga de Darwin, por ejemplo, ella tenía eran 3 actores, pero ella tenía largos monólogos, largas tiradas, pero no le costó tan trabajo aquella vez como ahora, ¿no? Claro. Entonces, y eso es algo importante porque tiene que ver con la dignidad de la actriz, tiene que ver con cómo tú como director trabajas con ello para que trabaje en beneficio de la obra y tampoco sea un problema. Exacto. Y con la dignidad de la tercera edad, ¿no? Que son también de los grandes temas que tiene el texto, como una persona que de la tercera edad todavía se puede poner en pie de lucha y luchar por sus derechos. Entonces, y sí, la obra lo trata todo con humor, porque Mariana Arta Sánchez es pura comedia, ¿no? Es la comedia, se burla de todo. Y tiene una muy buena vis cómica, no solo como actriz, también como ella también es actriz, también como dramaturga. Entonces, pues de ahí salió este texto de La Nona Roja, que la verdad es una obra, es un monólogo. Esto que te decía de la memoria, por ejemplo, al principio fue algo muy complicado, pero luego yo también tomé la decisión de que no me iba a hacer bolas con eso y más bien tenemos ahí el hijo de María Elena, siempre lo está cuidando, él no es actor, se llama Axa Yacatal Rocha, Sí. y Axa es el productor de la obra. Y AXA está ahí en las funciones
le dimos el personaje del inspector. Bueno, porque en la obra, tengo que contar de qué va la obra. La obra es un grupo o nosotros hemos imaginado, es un grupo de ultraderecha, convoca a esta mujer que se llama Genaria y para hacer una charla que se llama, un grupo de charlas que se llaman las rucas oradoras. Ujú. Y las rucas oradoras van y hablan sobre su vida y así, pero con limitantes. Ujú. Pero lo que hace la Genaria, que bueno, ahí hay un juego de palabras entre la nona Genaria, es ponerse a hablar de su lucha política, ¿no? Y de la lucha política actual y justo del antifascismo, de la amenaza imperialista de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toca muchos temas al respecto, además de su vida de su vida en general, ¿no? Ujú. Y de su vida en un asilo donde los derechos a las personas de la tercera edad les vale y entonces ella tiene que luchar contra eso, ¿no? Así es. Entonces, a partir de eso pusimos a Axa ahí en la obra para que fuera como el inspector, por si acaso se le iba algún texto a María Elena y entonces él la encarrila, ¿no? O al revés, si ella se le va algo, se lo pide a Axa, ¿no? Al inspector. Y entonces así trabajas con el asunto de la memoria sin que sea un problema porque sí les estuvo costando trabajo. Pero ya en el estreno la verdad es que todo fluyó maravillosamente y no, pues, ver a María Elena en escena la verdad es que es una maravilla. O sea, sí es una joya ver a esta mujer de 91 años sobre la escena, entregándose Sí. y entregándolo todo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí vale la pena mucho ir a ver la obra. No, no porque yo la dirija. Exacto. Yo sé que pues, pero es el que yo la dirija, pero la verdad es que ella en sí está muy bien. Verla en escena es un placer, la Sí, verdad. sí lo es, sí lo es. Van a estar del 9 al 12 de julio. ¿En dónde se puede ir? En el Foro Apoco, ¿no? Que está en la calle de Cuba, número 49, atrás del Teatro de la Ciudad, ahí por el centro. Sí, solo son 4 funciones Son jueves y viernes, jueves ¿no? y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, del 9 al 12 de julio en el Foro Apoco, ¿no? De los teatros de la Ciudad de México. Claro, y es para todo público. Es para adolescentes y adultos principalmente. No han entrado niños nunca, pero igual Pero sería una experiencia interesante, puede ¿no? ser, ajá, no lo había pensado. La dirigimos a adolescentes y adultos, Sí. ¿no? Sobre todo por los temas, porque creo que, y por las leperadas, porque el personaje es muy lépero, es sumamente Pero lépero. está muy buena. O Sí. sea, son leperadas que uno ve en la vida cotidiana. Y los niños son parte de la vida cotidiana también. Sí, claro, claro. Y aparte, no cualquier actor o actriz es orgánico con las groserías en escenas. O sea, Exacto. es creo que de las cosas más difíciles cuando encuentras a ese tipo de personajes, que aparte los vemos en la vida, ¿no? Hay Ujú, ujú. personajes que son muy léperos en la vida y que Sí. son así. Y este personaje es así. Sí, Entonces, verla en eso es muy orgánico, o sea, lo trae muy orgánicamente y entonces no es impostado, le viene bien a ella, ¿no? no se ve exagerado ni falso, ¿no? Ajá, exacto. Pues es una gran recomendación. Y sí, efectivamente, el tema de que un adulto mayor de 60 esté convocando a la juventud y a sus iguales a la actividad, a la lucha, a la conciencia, ¿no? Sí, Contra todo este discurso productivista de que cuando uno ya es mayor de 60 ya se jubila, ya no sirve para nada, ya no puede participar, ya no puede opinar. Y acá en la Nona Roja pues se demuestra todo lo contrario, ¿no? sí, exacto. Sí, incluso creo que hemos pasado por varios temas, María Elena y yo. En otra obra con María Elena también se hablaba de la sexualidad en la tercera edad. Claro. Entonces también eso es algo que de pronto es tabú, ¿no? Es Ujú. tema tabú, así como... Si la sexualidad en sí es un tema tabú. Así la sexualidad, exacto. Pues más en la tercera edad, ¿no? Claro. Entonces es casi como de, no, ya de viejitos ya no pueden hacer eso. Y no, o sea, como que justo en esa obra planteábamos ese asunto, ¿no? O sea, cómo se vive la sexualidad a la tercera edad. Y sí, es un momento de la vida en el que vamos a llegar quienes lleguemos. Que tengamos la fortuna de llegar, que claro. tengamos la fortuna de llegar, llegaremos y seguiremos viviendo. Entonces, o sea, seguiremos presentes en el mundo. Y entonces se nos olvida, ¿no? Que está, ajá, como que parece indiferente el asunto.
Entonces, y creo que sí es un tema también como de conciencia humana que luego perdemos Sí. en la vida. Y que también tiene que ver con un asunto de educación y de posturas políticas, ¿no? Exacto. Porque no darle valor a un humano, pues sí es muy fascista, ¿no? Es negar su humanidad. Y negarlo. es muy fascista, efectivamente. Entonces, de pronto, tener ese tipo de ideas, pues sí nos lleva a puntos, pues horribles de la humanidad. Claro. A mí me gusta hablar de esos temas, ¿no? Que Sí. son... Y es que además esos problemas son temas transversales que atraviesan a la izquierda y a la derecha. Claro. O sea, dentro de la izquierda también hay mucho prejuicio y mucha aparece. discriminación hacia niños, mujeres y personas racializadas, diversidad Sí. y adultos mayores. Sí, creo que es algo que está en todo mundo, ¿no? Y que viene de los prejuicios, ¿no? Sí. O sea, nos han formado con prejuicios y de pronto hay gente que los tiene menos que otra, pero sí existe en todas partes. Y reflexionarlo y ponerlo sobre la mesa, discutirlo y democratizar, pues es muy antifascista, ¿no? Sí. Sí, es horrible, es feo, es triste, ¿no? Digo, yo ahorita que venía en el metro, por ejemplo, cederle el lugar al del metro, luego la gente se hace, perdón por la palabra, se hace muy güey para ceder el lugar, ¿no? Sí. Y yo estaba en el asiento de acá y el que tiene que ceder no lo cedió porque entró una señora, me paré y luego ya como me vio que se paró, ya el señor se paró y Bueno. por lo menos tuvo conciencia, pero siento que eso hace, o sea, como que tenemos, sobre todo con la sociedad mexicana, percibo mucho eso, ¿no? Y ahora con el fútbol nos sentimos muy unidos en cosas, ¿no? Sí. Así decimos, sí, somos bien unidos, somos amorosos, somos una sociedad unida. Y en otros temas nos hacemos güeyes, ¿no? Sí, claro. O sea, como claro. en esos así de... y eso de pronto pues sí puede ser, pues es parte de la condición humana, ¿no? La contradicción es parte de la condición humana, pero también falta como ese nivel de conciencia, ¿no? O sea, queremos que los gobiernos sean buenos, queremos que el Estado nos apoye con cosas, pero ¿qué hacemos nosotros también para eso, ¿no? O sea, que desde nuestro lado podemos hacer. Y creo que eso también hace la nona roja, ¿no? Hablar como de qué hacemos cada uno en nuestra vida para mejorar el panorama tanto nacional como mundial. Claro. Sí, y además pone sobre la mesa que todos podemos hacer algo. Sí. ¿No? La misma nona roja está interviniendo en un contexto adverso. Claro. Ajá. Está interviniendo y está moviendo las conciencias, sacudiendo las conciencias de su auditorio, ¿no? Sí, exacto. Y como en algo micro, ¿no? Ella habla de un asilo de ancianos donde no les están dando los derechos que necesitan los ancianos. Y desde ahí la lucha, ella ejerce la lucha desde allá adentro, ¿no? Entonces, en cada sector se puede hacer eso si tienes la necesidad de hacerlo y si tienes el valor y el rigor político de hacerlo, ¿no? Sí. Y la conciencia. Sí. Transformar todo lo que debe ser transformado. Sí, pues sí. ¿No? Ser revolucionario en cada momento, en cada minuto, en cada experiencia de la vida. Sí, claro. Lo dice la nona roja. Lo dice la nona roja. Y de repente hasta la espada de Bolívar aparece por ahí. Sí, claro, todo ese referente a Colombia, Sí. a la guerrilla. Sí, pues sí, porque también la historia de Latinoamérica se ha visto atacada por el imperialismo de Estados Unidos que lleva 250 años. Siglos, exacto. Entonces, y que sigue ahorita y creo que sigue con más fuerza y terrible. Está amenazante ahí el asunto. Entonces, justo hace referencia a ese momento de la guerrilla colombiana para hablar de cómo el imperialismo ha afectado a la sociedad latinoamericana. Y en la obra, en realidad, de pronto, ahí ya viene el asunto de dirección, que es esta propuesta de tener estas diapositivas que todo el tiempo se están proyectando en la escena, que ni siquiera es un video así súper bien hecho. O sea, mi idea es que fuera algo muy cutre, ¿no? O sea, Casero. Casero, exacto. Sí, como si, porque la obra es una falsa conferencia, Sí. ¿no? El público llega a una conferencia, pero yo quise jugar este tipo de conferencias donde uno se siente muy incómodo, ¿no? Donde todo está como mal hecho, donde todo está feo o uno lo ve feo.
Y entonces las diapositivas están hechas de PowerPoint, bien trabajadas, pero con PowerPoint. Y ahí meto referentes actuales, ¿no? O sea, Sí. apoyo lo que está diciendo la dramaturgia, pero o lo que dice María Elena, pero al mismo tiempo de pronto lanzo cosas, ¿no? Como al final, donde hay como una referencia a todos los años en que ha atacado distintos países, Estados Unidos, ¿no? Sí. Y que desgraciadamente en lo que llevamos de temporada han ido cambiando. Ese final le agregamos Han Venezuela. aumentado. Ajá, Sí. cuando pasó lo de Venezuela, le agregamos Venezuela, Irán. ajá, le agregamos Irán. Sí. Ahora vendrá, bueno, Líbano, qué sé yo, ¿no? No sé. Sí, Líbano, Palestina. Bueno, Palestina ya estuvo. Las amenazas contra Cuba. Las amenazas ¿no? contra Cuba, claro. La indolencia, el cinismo frente a la tragedia venezolana con los terremotos. Sí, ¿no? sí, no les importa en lo absoluto. Se acumula. Sí, lo único que necesitan es El petróleo. El petróleo. Ajá, Sí. sí. Oye, y ya para cerrar esta interesante charla y esta reflexión tan profunda, estamos en un momento de la historia justo en el que lo humano, ¿no? La conciencia, la capacidad reflexiva, la inteligencia humana y por lo tanto las artes están con un reto muy complejo que es esto de la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves este debate? Uy, sí, está fuerte. Sí, es un tema fuerte. A mí me impresiona, empezar diciendo que me impresiona a dónde ha llegado la ciencia humana. O sea, a mí me parece maravilloso que el humano haya podido crear un camino hacia a una inteligencia artificial. Me parece maravilloso. Realmente digo, wow. O sea, la verdad es que la inteligencia humana está tan cabrona que logró una inteligencia artificial. Y eso es algo digno de mencionarse. O sea, yo creo que sí es un camino bueno. Ya las consecuencias, justo, viene el asunto político. ¿Cómo se usa esa inteligencia artificial? ¿Qué beneficios le trae a quién esa inteligencia artificial? ¿Cómo va a empezar a afectar a la educación del ser humano esa inteligencia artificial? ¿Nos va a volver más flojos? Y yo la he usado, ¿no? Yo la he usado y la uso a veces para cosas. Hace poco me ayudó, por ejemplo, a hacer a un taller, me consiguió clientes, o sea, me consiguió clientes, alumnos de un taller y solita la inteligencia artificial. Entonces, de pronto, yo no le. La misma aplicación me ofreció esa ayuda y dije, bueno, pues vemos. Y sí lo logró, ¿no? Entonces de pronto decía, ¿qué está haciendo esto que lo hace mejor que yo, ¿no? O sea, sí tiene un espíritu de comerciante que yo no tengo, porque yo no tengo ese espíritu de comerciante y contratar a uno, la verdad me costaría muchísimo dinero que no tengo, ¿no? Claro. Entonces, de pronto veo eso y digo, pues, ¿de qué forma lo vamos a usar? De qué forma también incluso quienes están en contra lo siguen propiciando, porque finalmente todo, o sea, no empezó de hoy, ¿no? Claro. Empezó con el uso del celular, o sea, todos hemos apoyado el uso del celular, casi todos tenemos un celular en este momento con el que nos comunicamos y ahí empezó todo. O sea, no sé si desde antes, pues no soy... Seguramente hay una historia Seguramente más, hay una ¿no? historia más profunda, ¿no? Tal vez estoy diciendo una sandez. Pero quiero decir, en el momento... se puede ubicar un momento de esta nueva etapa justo allí, en la irrupción yo lo descubro en el uso del celular, ¿no? O sea, ya desde que usamos un celular y aparte que sabemos que de pronto ciertos celulares vienen de la explotación humana en otros países y los recibimos acá y está todo este asunto de los celulares que lo usamos para todo y lo hemos acoplado a nuestra vida, pues ya el siguiente camino era justo este, ¿no? O sea, el siguiente camino era este. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer un retroceso hacia ese mundo donde ya no existe. No lo sé, o sea, pero yo sí lo veo ahí, pues, ¿no? O sea, que lo fuimos propiciando, nosotros mismos fuimos llegando a ello. Y que la inteligencia artificial, pues ojalá sea una herramienta que nos sirva para trampas, pero o sea, que ayude a la gente, pero que tampoco en el asunto artístico, pues que no. Sí, o sea, sí ha habido gente y conozco casos donde
donde ya escriben obras de teatro con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que va a pasar. O sea, yo creo que en realidad se va a ir acoplando el mundo aunque no lo queramos, o sea, la tecnología se ha ido acoplando. La música, o sea, cuando se inventó la iluminación o la luz eléctrica entró al teatro, ¿no? Entró al teatro, hablando del teatro. Sí, claro, claro. Las nuevas tecnologías van apoyando. Desde que el cine apareció, el teatro empezó a usar video, a usar propuestas justo de video, ¿no? De distintas maneras. Entonces la fue metiendo esa tecnología. La música grabada, seguramente también cuando se pasó hacia la música grabada, también hubo toda digo, no lo sé, no lo he estudiado, pero seguramente sí hubo toda una discusión en ese momento de la música grabada no va a dar la misma calidad energética que da la música en vivo, que sí, no la da. Es verdad. Que sí es verdad, no lo da, porque la música en vivo es maravillosa, pero se integró, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eventualmente, pues, o no sé si desgraciadamente o afortunadamente, se integrará la inteligencia artificial y dependerá de la inteligencia del artista el cómo la usa, ¿no? Claro. Y sobre todo de cómo no hace trampas Sí. ¿no? Es un tema complejo, creo que es un tema complejísimo, pero creo que ha pasado en otros momentos el asunto de cómo la tecnología va avanzando y se va acoplando. Sí, Pues. tal vez el problema real no es la tecnología en sí, sino las desigualdades sociales y la dominación de los seres humanos contra los seres humanos y la naturaleza. Sí. Y es ahí donde hay que pegarle, ¿no? Sí. Sí, pues es que ahí la existencia humana misma es un asunto de contra la naturaleza, ¿no? Sí. O sea, el que invadamos, todos nuestros espacios, quiero decir, las grandes ciudades en algún momento están aquí, pero la Ciudad de México, por ejemplo, eran lagos, ríos, y ya no existen esos ríos, ¿no? Entonces hicimos esta ciudad sobre ríos. Eliminamos esa agua, bueno, anda por ahí abajo y luego hay complejos inmobiliarios que explotan esos mantos acuíferos que todavía andan por ahí. Y exactamente, es el uso político, ¿no? El cómo el cómo usamos eso y el cómo no permitimos que ciertos sectores puedan explotarnos a partir de ello, ¿no? O sea, que no nos vuelvan dependientes de ello. Y sí hay una gran amenaza también. Sí, hace poco también tuve una experiencia con ese de la inteligencia artificial, porque en Facebook Meta te da propuestas de comentarios. Cuando entras una historia, Meta te pone comentarios allá abajito. Y era una historia en la historia era una compañera actriz que estaba denunciando el maltrato de una actriz trans que había sufrido en la vida, esta actriz trans. Y entonces estaba hablando de algo político y Meta me propuso frases súper machistas, ¿no? O sea, porque era una chica, y entonces me proponía cosas así para hacerle comentarios de, ay, qué bonita estás, o cosas así, ¿no? Que eran así como de, ¿por qué me propones eso si el discurso que está lanzando es un discurso político? Entonces de pronto lo platiqué con ella porque le dije, mira lo que me propuso Meta. Sí. Y ella me comentó eso, que sí hay como un asunto de ideologizar, ¿no? O sea, como hay un sesgo. Hay un sesgo de tratar de llevarte hacia, ¿no? Sí. Hacia ciertos lados. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que tener inteligencia. El asunto aquí es, pues uno que ha vivido en tiempos en que no existía el internet, pues digo que no soy tan joven. Pues, yo viví el tiempos sin internet. O sea, en los 90 yo tenía 15, 90, 10, bueno, en el 98, digamos 18, tenía, así fue la primera vez quizá que me conecté a internet o a una computadora. Entonces también he ido viendo cómo es ese proceso, ¿no? Entonces, sí, pues la gente más grande pues todavía lo ha visto más, como hemos llegado hasta ahora. Pero sí es algo, pues es un tema interesante, es complejo y esperemos que no nos lleve a la desgracia. Exacto. Hay que salvar a la humanidad de sí misma, ¿no? Sí. Construyendo humanidad. Pues muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por compartirnos la nona roja.
Gracias por compartirnos tu experiencia. Y para despedirnos de nuestro auditorio, ¿con qué reflexión final les dejas pensando? Pues vayan a ver La Nona Roja, vayan a verla al foro A Poco No. Es un foro muy bello, íntimo. Y vayan a ver teatro, ¿no? Creo que ver Claro. teatro, ir a los museos, ir a conciertos, danza, o sea, el arte, creo que justamente hablando de lo humano, el arte nos acerca a lo humano y casi siempre los artistas son seres sensibles que están pensando justo en esto, en el futuro de la humanidad, en cómo mejorar el futuro, en cómo hacer un mejor futuro. Y, y, y creo que hay que ir a verlos justo para eso, ¿no? Para conocer y para conocer otras formas de contar historias que no solamente son la televisión o las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, pues esa sería mi reflexión. Vayan a ver arte, Eso. consuman arte. Hay que consumir arte. Muchas gracias. Gracias a ti. Ginés Cruz, director, actor, dramaturgo, director de La Nona Roja. Usted aquí lo escuchó, compártalo con sus amigas, con sus amigos, con sus vecinas y vecinos para charlar, para ir desarrollando una gran conversación que forme parte de esta poderosa transformación de lo humano que resiste a la opresión contra sí mismo y va construyéndose más humano cada vez. Y para eso hay que tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.